Bueno, acá estamos nuevamente con los videos. Vamos a ver si continuamos con base de cráneo, que es bastante complicado. En realidad no creo que sea complicado, me parece que hay muchas estructuras que por ahí no se han nombrado, que son nuevas. Y bueno, forma parte también del conocimiento que tienen que tener, más aún con la tomografía multislide y la resonancia, que tenemos que seguir el trayecto de algunos nervios para buscar algún plano, para buscar algún trayecto y a ver si hay alguna estructura que comprometa al nervio. Con respecto a la transorbitaria bilateral, es una proyección que se está usando nuevamente para controlar los implantes cocleares. Antiguamente, esta transorbitaria bilateral o Schuler 2 se utilizaba para ver el conducto auditivo interno a través de la ventana radiológica de las órbitas y tener una comparación de ambos conductos auditivos internos y por ahí la sombra del caracol, pero estábamos un poquito limitados. Después, cuando apareció la tomografía, ya directamente todo lo que es relacionado con el peñasco, alguna fractura de base de cráneo, se pedía automáticamente tomografía, que tiene mayor información. Bueno, pero hoy por hoy, los implantes cocleares también se pueden hacer los controles con tomografía multislide. El problema es la cantidad, la dosis de radiación que recibe el paciente. Por ese motivo se utiliza la transorbitaria bilateral cuando el implante es bilateral, como por ejemplo acá tienen un implante coclear, ¿sí?, donde el catéter hace una vuelta y media dentro del caracol, ¿sí?, que es bien radioopaco, se puede visualizar tranquilamente. Cuando el implante es bilateral se hace una Schuler 2, cuando el implante es unilateral se utiliza Stenberg, que es una proyección unilateral de conducto auditivo interno. Con respecto a la Schuler 2, es un cráneo frente focalizado. Para hablar un poquito de base de cráneo, vamos a recordar que el cráneo se va a dividir en base y bóveda. Y el límite va a pasar por glabela, arco supraorbitario, apófisis orbitaria del frontal, rama ascendente del malar, rama horizontal del malar, que está el número 5, es una porción muy corta. Después vamos a tener la apófisis cigomática del temporal, que es el puente entre el malar y el temporal, la cresta temporal, la línea curva occipital superior, que dan inserciones a los músculos, lo occipital, y por último, la protuberancia occipital externa. Esos son los límites entre la bóveda y la base. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar los agujeros de la base de cráneo desde endocráneo y desde exocráneo. Ahí tenemos los límites de la base de cráneo. Empezamos hablando desde endocráneo, desde la porción vertical del frontal hasta una línea que pasa por las alas menores del efenoides y el tubérculo pituitario. Entonces unimos las dos alas menores del efenoides con el tubérculo pituitario y tenemos el límite de fosa anterior. Después, la fosa media va de este último límite de las alas menores hasta una línea que pasa por el eje mayor del peñasco, de ambos peñascos, pasando por el dorso de la silla turca. Y por último, desde ese último límite hasta la parte posterior, que son las líneas de los surcos de los senos, sería el límite posterior. Acá se los dejo. Vamos a hablar las estructuras que tenemos en la fosa anterior y después vamos a hablar los agujeros que tenemos en la fosa anterior. Por empezar, con las estructuras que tenemos en la fosa anterior, apófisis Christagalli, que la apófisis Christagalli se puede ver tranquilamente en estándar, se puede ver en tomografía.
cresta cribosa, que es esta punta que está, este triángulo que está acá. Recuerden que la cresta cribosa articula con el etmoides y con el frontal. La cresta cribosa forma parte del efenoides. El yugo efenoidal, que es esta planicie que está acá, ¿sí? Después vamos a tener la fosa cerebral, que es el número 4, la fosa cerebral para el lóbulo frontal. La lámina cribosa, donde encima de la lámina cribosa vamos a tener el bulbo olfatorio, y cribosa porque van a pasar los filetes del bulbo olfatorio. Después vamos a tener el surco quiasmático. El surco quiasmático o canal óptico es lo mismo, es donde apoya el quiasma óptico. Y después vamos a tener la sutura frontoefenoidal, ¿sí? Sería esto con esto, ¿sí? Y esfenoetmoidal, o sea, cribosa con esto, ¿sí? Y las alas menores con el frontal, cribosa con el etmoides y alas menores con el frontal. Después vamos a tener los agujeros de la fosa anterior. Vamos a tener el agujero ciego, que es el número 3. Después vamos a tener los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ¿sí? Después vamos a tener el agujero óptico, que es el número 5. Y después, y creo que nada más, no tengo nada más. Entonces dijimos agujero ciego, agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ¿sí? Y por último vamos a tener el agujero óptico. Con respecto al agujero ciego, recuerden, el agujero ciego es para inserción de la dura madre, ¿sí? Después vamos a tener, otra que me olvidaba, es los agujeros de la lámina cribosa, ¿sí? Entonces sería agujero anterior, etmoidal anterior, posterior, agujeros de la lámina cribosa y agujero ciego. Y por último, agujero óptico. Con respecto al contenido, la lámina cribosa, filetes del nervio olfatorio, que ya lo dijimos, los agujeros etmoidales anteriores y posteriores para los vasos y nervios etmoidal anterior y posterior. Con respecto al agujero ciego, la inserción de la dura madre, ¿sí? Y con respecto al nervio óptico, la arteria oftálmica acompañando al nervio óptico. Recuerden que la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Con respecto a la fosa media, primero vamos a hablar de las estructuras de la fosa media. Vamos a tener la fosa hipofisaria, vamos a tener el dorso celar, pero la parte anterior. Vamos a tener la fosa de Gasser, donde tenemos el ganglio de Gasser. Vamos a tener el seno cavernoso. Y por último vamos a tener la fosa para el lóbulo temporal. Bien, vamos con la fosa media, con los agujeros o foramen de la fosa media. Los que están en escalera 1, 2, 3 y 4, de anterior hacia posterior, agujero rasgado, hendidura esfenoidal superior, sería esto, o fosa orbitaria superior, que es lo mismo. Agujero redondo mayor, agujero oval, agujero espinal. El 5 es el agujero rasgado, el agujero rasgado es el número 6. El número 5 es el conducto carotidio, donde transcurre la carótida interna, ¿sí? Y por último, el hiato del nervio petroso, que tenemos, esto es el peñasco. En la cara anterior del peñasco vamos a tener los agujeros del nervio petroso. El hiato son orificios del nervio petroso. La unión, para que tengan una idea, la unión de dos nervios petrosos van a formar el nervio vidiano. Bueno, acá para que tengan una idea, el trigémino, ¿se acuerdan que el trigémino nace en la protuberancia, transcurre por el peñasco y cuando llega a la parte inferior del seno cavernoso da 3 ramas? El ganglio trigémino, ¿sí?, va a dar 3 ramas, que son las ramas del trigémino. Sería el superior, medio, inferior. El superior el oftálmico, el medio sería el maxilar superior y el inferior sería el mandibular, que transcurre por el canal dentario inferior. Y lo vamos a tener en un orden: B1, B2 y B3. Con respecto al B1 sería el quinto par, la rama 1, la rama 2 y la rama 3.
sería hendidura esfenoidal, redondo mayor y oval. Por ahí transcurren las tres ramas del trigémino, que el punto de partida de las tres ramas es el ganglio de Gasser. Ahí lo tenemos, B1, B2, B3. Sería oftálmico, maxilar superior, mandibular. Bueno, con respecto a los agujeros por la hendidura esfenoidal superior o fisura orbitaria, ¿sí? Es lo mismo. Recuerden que nosotros por la hendidura, recuerden que la hendidura esfenoidal estaba la mitad hacia interno, estaba tapizada por una prolongación del tendón de zinc, que era el origen de los músculos rectos. Bueno, estructuras que pasan por la hendidura pero por dentro del anillo de zinc serían motor ocular común, motor ocular externo y nervio nasal. Nada más. Ahora, estructuras que pasan por la hendidura de esfenoidal pero fuera del anillo de zinc: pasta flora, patético frontal lagrimal, nervio oftálmico, que sería la primera rama del trigémino, y vena oftálmica. Y después, como yo le dije a ustedes, redondo mayor, esto sería el B2, nervio maxilar, oval, ¿sí? Mandibular y arteria meningia accesoria, el agujero redondo menor, ¿sí? Arteria vena meningia media, el agujero rajado anterior, nervio vidiano, que se forma por los petrosos. Hiato del petroso mayor, por el hiato petroso mayor transcurre el nervio petroso mayor. Y conducto carotídeo transcurre la carótida interna, es la porción petrosa de la carótida interna. Vamos con la fosa posterior. Con respecto a la fosa posterior vamos a tener el clivus. El clivus, se acuerda que se formaba por la unión de la lámina cuadrilátera del esfenoides y la porción basal del occipital. Después voy a tener la fosa cerebelosa para el lóbulo cerebeloso, derecho e izquierdo, y después voy a tener la fosa para el lóbulo occipital. Protuberancia occipital interna. Vamos a tener el surco sigmoideo, el número 5, que el surco sigmoideo forma parte del hueso mastoides, ¿sí? Bien. Después vamos a tener los surcos, el surco para el seno transverso, es esto que está acá, que justo este surco divide a la fosa cerebelosa con la fosa del lóbulo occipital. Sigo. Vamos con los agujeros de la fosa posterior. Yo voy a tener agujero mastoideo, agujero rasgado posterior o agujero yugular, es lo mismo. Después voy a tener agujero magno. Luego voy a tener a los laterales del agujero magno el agujero hipogloso. El agujero hipogloso, cuando se hace exocráneo, cambia de nombre, es condilio anterior, ¿sí? Vamos a tener el conducto auditivo interno, el CAI, recuerden que forma parte de la fosa posterior. Y último vamos a tener el acueducto del vestíbulo, ¿sí? El número 6. Bueno, ahí tenemos el agujero mastoideo y el agujero hipogloso. El agujero hipogloso, cuando se hace exocráneo, cambia de nombre, agujero condilio anterior, ¿sí? El agujero mastoideo se ve desde endocráneo y desde exocráneo. Ahí tenemos por el agujero magno, creo que lo hemos dicho varias oportunidades, el bulbo, arterias vertebrales, raíces espinales y meninges. Si pasa el bulbo, pasa el líquido cefalorraquídeo. Conducto hipogloso, va el nervio hipogloso, el agujero yugular, ¿sí? O agujero yugular es lo mismo que decir agujero rajado posterior. Seno sigmoideo, el glosofaringeo, el vago, el seno petroso inferior. Es el único seno que desagua en exocráneo, recuerden eso. Todos los senos en endocráneo, menos el seno petroso inferior. Y la arteria meningia posterior. Con respecto al conducto auditivo interno, nosotros en una oportunidad dijimos que pasaban dos nervios, facial y auditivo. Bueno, junto con el facial pasa el nervio facial bis, o de Reisberg se llama también. Y le vamos a agregar la arteria laberíntica. Por el agujero mastoideo, la vena mastoidea. Bueno, ahí tenemos el agujero vidiano hacia interno, el agujero vidiano en la parte superior de las tireoides tenemos el vidiano y hacia externo tenemos el agujero redondo mayor.
Recuerden que el agujero redondo mayor es el único agujero de la fosa media que no se ve desde exocráneo. ¿Por qué motivo? Porque tiene un trayecto horizontal, ¿sí? Así que no se ve desde exocráneo, en un corte axial. Recuerden que tiene un trayecto bien horizontal. Así que es imposible que se pueda ver, se pueda visualizar desde exocráneo el agujero redondo mayor y el vidiano. Ahí lo tenemos. Vidiano, ¿sí? En la parte superior de las pterygoides y a los laterales, ¿sí? Más hacia afuera, el agujero redondo mayor. Ahí tenemos la hendidura, es esto que está acá, la hendidura esfenoidal. Si lo pasamos a lo real, en un plano axial, en un corte tomográfico con ventana ósea, la hendidura es esfenoidal, ¿sí? En un plano coronal vamos a tener el conducto auditivo interno, el CAI, de un lado y de otro. Después vamos a tener, si esto es el occipital y esto es el temporal, significa que esto sería el agujero rasgado posterior. Y por último, desde exocráneo, en realidad esto sería hipogloso desde endocráneo, pero de exocráneo, agujero condilio anterior. Ahí tenemos, recuerden, en un plano axial, esto es una vista de exocráneo. ¿Por qué motivo? Y tengo los cóndilos maxilar acá y tengo las arcadas cigomáticas. No hay duda que esto es un plano axial desde exocráneo. Tenemos el conducto vidiano, corre horizontal. Después tenemos, nunca puede ser el agujero redondo mayor. Yo tengo un punto, un orificio, otro orificio, otro orificio. Sería esto que está acá, agujero oval, espinal y agujero carotidio. ¿Quedó claro? Nunca puede ser el número 2, el agujero redondo mayor, porque como yo le dije, desde exocráneo nunca se ve el agujero redondo mayor porque tiene un trayecto horizontal. Ahí tenemos una vista en plano coronal de los agujeros ovales, donde transcurren, ¿se acuerdan que transcurren la tercera rama del nervio trigémino? Otra vista más mostrando los conductos carotidios, donde transcurre la carota interna, la porción petrosa, ¿sí? Y a los laterales de la silla turca, el seno cavernoso y la porción cavernosa de la carótida interna. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la configuración externa de la base de cráneo. La base de cráneo la vamos a dividir en tres regiones: anterior, media y posterior, o facial, yugular u occipital. Dos líneas me van a dividir al exocráneo, ¿sí? A la base de exocráneo, en tres regiones. Una línea va a pasar por la tuberosidad del temporal y la otra línea va a pasar por las apófisis mastoides. Y vamos a dividir a la base de cráneo desde exocráneo en tres regiones. Ahí tenemos lo que yo le dije recién a ustedes. Vamos a hablar de las estructuras de la porción facial, que son unas cuantas, ¿sí? Vamos a tener el reborde alveolar, ¿sí? Vamos a tener la sutura palatina media, es esta sutura que va a unir los dos maxilares superiores y palatinos. La espina nasal posterior, esto que está acá, es la espina nasal posterior. La cresta esfenotemporal, recuerden que la cresta esfenotemporal va a ser un límite del ala mayor del efenoides, que va a dividir en superior e inferior. En la parte superior vamos a tener músculo temporal y en la parte inferior los músculos pterigoideos, ¿sí? Vamos a tener las cuanas, es este espacio que está acá, son las cuanas, ¿sí? Vamos a tener el vómer, que es el tabique de las cuanas. Las pterigoides, acá tengo una pterigoide interna y pterigoide externa, ¿sí? El espacio que hay entre ambas pterigoides, la fosa pterigoidea. Bien, maxilar superior, y esto que está acá es palatino. Vamos con agujeros de la porción facial. No hay muchos acá, ¿sí? Fisura, fosa incisiva, donde comienza, ¿sí? la sutura que articula los dos maxilares superiores. Tenemos la fosa incisiva, el agujero palatino anterior y agujero
Este es el agujero palatino anterior y acá el agujero palatino posterior, ¿sí? Y vamos a tener entre medio de la fosa pterygoidea el agujero palatino, vidiano. Que el agujero vidiano luego se hace horizontal y se ve en un plano coronal. Contenidos. Con respecto a la fosa incisiva, el nervio nasopalatino de la cavidad oral anasal. Después vamos a tener el agujero palatino anterior y el posterior, paquete vasculo nervioso palatino anterior y posterior. Y el agujero vidiano, el nervio vidiano. Recuerden que el nervio vidiano se iba a formar por la unión de dos nervios petrosos. Vamos con la porción yugular. Las estructuras de la porción yugular. Vamos a tener el clivus, ¿sí? Y el tubérculo faríngeo. Con respecto al tubérculo faríngeo, es donde se inserta el músculo constrictor superior, que recuerden que los músculos constrictores van a formar, los tres constrictores, superior, medio, inferior, forman la faringe. Bueno, el músculo constrictor superior se va a insertar acá, en el tubérculo faríngeo, donde tenemos el clivus. Después vamos a tener los cóndilos occipitales, donde van a articular con C1, la apófisis estiloides, acá tenemos una, mastoides y cavidad glenoidea. Vamos con los agujeros de la porción yugular, que son unos cuantos. Yo voy a tener el CAE, ¿sí? Yo voy a tener el agujero rasgado anterior. El agujero rasgado anterior se ve también desde exocráneo. Yo voy a tener, observen, esto que está acá el número 10, la fosa yugular. Y hacia interno el agujero carotidio, que sería acá el número 5. Pero observen, entre la fosa yugular y el agujero carotidio tengo unos agujeros acá. El límite entre la fosa y el agujero carotidio, vamos a tener justo en el borde un agujero. Es ese agujero el conducto o agujero de Jacobson, donde pasa el nervio timpánico, ¿sí? Esos son los agujeros de la porción yugular. Vamos a tener el agujero estilomastoideo. Este es el estiloides y esta es la mastoides, y entre medio el agujero estilomastoideo, que por el agujero estilomastoideo el nervio facial se hace exocráneo y da las 5 ramas, ¿sí? Creo que no me olvidé de ninguno. Bueno, ahí tenemos el contenido de los agujeros de la porción yugular. El CAE, lo único que pasa es la onda sonora. Después el agujero redondo menor, arteria y vena meningia media, que ya lo hemos nombrado. El agujero oval, B3. B3 sería la tercera rama del trigémino. El agujero rasgado anterior, el nervio vidiano. El agujero carotidio, arteria carótida interna. El agujero estilomastoideo, el nervio facial, recuerde que se hace exocráneo a través del estilomastoideo, acompañado por la arteria estilomastoidea. El agujero rasgado posterior ya lo hemos dicho, lo hemos nombrado, las estructuras, ¿sí? Glosofaringio, hipogloso, espinal, seno simoideo, petroso inferior. El conducto Jacobson, el nervio timpánico. Agujero condilo anterior sería donde se hace exocráneo el nervio hipogloso. Y la fosa yugular aloja al bulbo de la vena yugular. Vamos con estructuras de la porción posterior. Son simples, sencillo. Vamos a tener el agujero magno, surco digástrico, es esto que está acá. Esto sería el surco digástrico. De la parte interna de la apófisis mastoides vamos a tener el surco digástrico, donde se inserta el músculo digástrico. Acá comienza el músculo digástrico, el vientre posterior. El digástrico, cuando vayamos a cuello, vamos a ver que tiene dos vientres, uno anterior y otro posterior. Comienza acá, con el nombre de vientre posterior. Entonces, apófisis mastoides, vamos a tener el POE, protuberancia occipital externa, y las líneas curvas superiores e inferiores, ¿sí? Ahí se las dejo. Vamos con agujeros de la porción posterior. Los agujeros son muy pocos. El agujero magno, el agujero condilio posterior, que a veces está, a veces no, y lo que yo le dije a ustedes, que se veía de exocráneo, el agujero mastoideo.
El agujero magno, ya lo hemos dicho, bulbo, meninges, arterias vertebrales, líquido cefalorraquídeo y nervios espinales. Agujero mastoideo, la vena mastoidea, y el condilio posterior, una vena emisaria, que a veces está y a veces no. Bueno, eso es todo. Ahora continuamos con otros videos.